Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual les hablaré de los 4 monarcas con el nombre de William que ha tenido Inglaterra ahora conformado como Gran Bretaña. Esto porque muy probablemente William, quien hoy es príncipe de Gales y heredero al trono, en un futuro sea el 5º monarca en llevar ese nombre. Y les digo que muy probablemente porque recuerden que él tiene la opción abierta de tomar otro de sus nombres que son Arthur, Philip, Louis o George. Pero supongamos que el príncipe de Gales conserva su nombre con el que es conocido, como han hecho la mayoría de los reyes británicos, entonces él sería William V. Y la versión en español de este nombre es Guillermo, así que lo conoceríamos como Guillermo V. Anteriormente ya les hice un recuento de los reyes que han llevado el nombre de Carlos y que han tenido reinados muy trágicos. En el caso de William podríamos decir que es un poco lo opuesto, a ellos no les ha ido del todo mal. Y para muestra vamos a comenzar con el primero de ellos que introdujo ese nombre a la monarquía y que además es uno de los monarcas más importantes en la historia de Inglaterra. Ese es William I. Nacido en el año 1028, Guillermo nació y creció en Normandía, entonces un rico ducado independiente gobernado por su padre, el duque Roberto I. Y entre los ancestros de Guillermo se encontraba el vikingo Rollo, por lo que su ascendencia era más que noble y además estaba conectada con antiguos gobernantes vikingos. Pero hay un detalle con los orígenes de Guillermo, y es que su madre no estaba casada con su padre, más bien era una de sus muchas amantes, por lo que Guillermo fue apodado durante su juventud el bastardo. En esa época ser ilegítimo, o bastardo como los llamaban, restringía mucho las posibilidades que una persona tenía de hacer una carrera política, sobre todo porque de acuerdo a las normas de la época y sobre todo a la religión, no podían heredar los títulos o no debían hacerlo, por lo que cuando su padre murió en el año 1035, aunque había designado a Guillermo como su sucesor, Guillermo no fue reconocido. En ese tiempo solo tenía 7 años, así que dependió de unos guardianes para que pelearan por su derecho. Pero una vez Guillermo se hizo adulto, pasó años peleando por ser reconocido como un duque legítimo, y finalmente lo consiguió para el año 1060. Pero Guillermo no se conformaría con ser un duque más. Primeramente quería una esposa con conexiones reales que le permitiera seguir sus ambiciones políticas, y la elegida fue Matilde de Flandes, con quien se casó en el año 1051. Matilde era hija del conde de Flandes, un hombre muy rico, pero además, por vía materna, era nieta del rey Roberto II de Francia, por lo que su ascendencia le garantizaba a Guillermo tener conexiones con otras casas reinantes en Europa. Pero según la versión popular, las cosas no fueron tan simples para Guillermo. Matilde no se quería casar con él porque lo consideraba poca cosa para ella en términos de nobleza, y se lo hizo saber a él, llamándolo bastardo frente a sus hombres. Guillermo, lógicamente, no estaba feliz y la golpeó hasta dejarla en el piso. La familia de Matilde estaba por ir a la guerra contra Guillermo, pero entonces Matilde, de la nada, cambió de idea y aceptó casarse con Guillermo. Sorpresivamente, el matrimonio resultó enormemente feliz. No se fueron infieles, no peleaban, y Guillermo confiaría tanto en ella que cuando él tenía que salir a la guerra la hacía regente. De modo que, por primera vez en la historia de Normandía, una mujer controló el gobierno. Matilde también tuvo una enorme independencia económica y llegó a hacerle regalos carísimos a su marido. Pero sigamos con Guillermo. Muy rápido se había convertido en uno de los hombres más ricos y poderosos de Europa, y en 1066, tras la muerte del rey inglés Eduardo el Confesor sin hijos, Guillermo invadió Inglaterra, llevando su ejército de normandos a la victoria durante la batalla de Hastings. Reclamó entonces la corona de Inglaterra como primo lejano del rey Eduardo el Confesor, aunque había candidatos mejor posicionados, por lo que Guillermo basó su reclamo en la conquista realizada. Más tarde, también alegó que Eduardo el Confesor lo había nombrado heredero, lo que sin embargo no ha podido comprobarse. Al final el resultado es que Guillermo tuvo que lidiar con muchas revueltas de otros pretendientes al trono, pero se mantuvo como rey de Inglaterra. Fue coronado rey y su esposa fue coronada reina. Por esta victoria es que se le conoce como Guillermo el Conquistador. Además, también ordenó la construcción de algunos de los castillos británicos más famosos del mundo, incluyendo la Torre de Londres. Pero claro, no todo en su vida fue perfecto. Sus 3 hijos varones se rebelaron constantemente contra él, lo que causó mucho dolor en Matilde. Ella tuvo que mediar y logró controlar la situación entre sus hijos y su esposo Guillermo. Pero a la muerte de ella, las cosas se rompieron entre la familia de forma irremediable. Finalmente, Guillermo murió en septiembre de 1087
mientras dirigía una campaña al norte de Francia. Sus territorios, que eran enormes y que él nunca quiso unificar, fueron heredados a sus 3 hijos, que siguieron peleando entre ellos por décadas. La corona inglesa la heredó su hijo mayor, Guillermo II, de quien les hablaré a continuación. Él nació en el año 1056, fue hijo de Matilde de Flandes y Guillermo I. Creció y se educó junto a sus 2 hermanos, Roberto y Enrique, con quienes, sin embargo, nunca se llevó bien, y todo se remonta a la infancia de los 3, cuando uno le arrojó orines a los otros 2, y esa pelea nunca cesó y los 3 crecieron odiándose y peleándose entre ellos. Guillermo se convirtió en rey de Inglaterra a la muerte de su padre el 9 de septiembre de 1087 y fue conocido como Guillermo II. Pero Normandía, el otro territorio de su padre, lo heredó su hermano Roberto, por lo que Guillermo II se enfocó en Inglaterra, donde quiso expandir sus dominios, sobre todo a Gales. No realizó importantes conquistas a diferencia de su padre, aunque se apoderó de algunos castillos y en realidad es más famoso por su comportamiento extravagante. Usaba ropa muy brillante y joyas muy costosas. Su corte era famosa porque estaba plagada de moda y tenía muchos artistas extranjeros que se pensaba eran homosexuales, lo que llevó a muchos a criticar a Guillermo II, en parte porque también tuvo muchos conflictos con la Iglesia, y algunos miembros muy importantes de la Iglesia lo acusaron de ser un vicioso, lujurioso, que no rezaba y que solo pensaba en entretenimiento. Pero además de enfrentarse a la Iglesia, Guillermo también enfrentó problemas con su hermano menor Enrique durante todo su reinado. Enrique, que había heredado una fortuna de su padre, no estaba feliz con la falta de títulos, así que intentó derrocar a su hermano Guillermo II sin éxito. Guillermo también fue regente de Normandía, mientras que su otro hermano Roberto partió a las cruzadas. Pero la relación entre ellos nunca mejoró, y cuando no peleaban por tierras, peleaban por dinero, y cuando no querían quitarse los territorios unos a los otros. Actualmente este Guillermo ha pasado a la historia no por sus conquistas ni por sus problemas con sus hermanos, sino porque ha pasado a la lista de algunos monarcas que se cree pudieron haber sido homosexuales. En este caso, la creencia se debe a que Guillermo no tuvo amantes, no tuvo hijos ilegítimos y se negó a tomar una esposa, lo que era bastante raro para la época. Sin embargo, no hay evidencia al respecto, y lo que sí sabemos con seguridad es que la falta de hijos dejaba a sus hermanos como herederos al trono, lo que parece haber resultado mortal. En el año 1100, mientras cazaba, Guillermo II fue asesinado por una flecha supuestamente lanzada por error, aunque muchos consideran que su hermano Enrique, quien lo acompañaba en esa cacería, lo mató a propósito. Nadie sabe realmente quién disparó la flecha ni qué fue lo que pasó, pero el hecho es que Enrique se quedó con la corona y gobernó como Enrique I. De ahí en adelante, la corona inglesa pasó por muchas guerras y conflictos, pero no hubo otro rey llamado Guillermo hasta el siglo XVII. Guillermo III nació el 4 de noviembre de 1650 en lo que actualmente es Holanda. No era un príncipe inglés como tal, sino más bien fue príncipe soberano de Orange. Sin embargo, por parte de su madre María, era nieto del rey Carlos I de Inglaterra, por lo que por vía materna pertenecía a la familia real inglesa, aunque su carrera la hizo en los territorios de su padre, quien era de nacimiento príncipe de Orange. De su padre heredó el título de príncipe, sin embargo, tuvo que enfrentar muchos desafíos, principalmente guerras por el territorio con el rey de Francia Luis XIV. Honestamente, Guillermo no siempre ganaba, pero para 1660 ya era reconocido y victoriado como un defensor de la fe protestante. Precisamente para obtener más apoyo en sus guerras y acomodarse en una mejor posición en la línea de sucesión inglesa, en el año 1677 se casaba con su prima María Estuardo, 11 años menor que él. María era la hija del rey Jacobo II de Inglaterra, así que en esa época era ampliamente considerada como la heredera aparente. Encima era protestante, lo que funcionaba de maravilla para la política de Guillermo, aunque desgraciadamente la pareja no tuvo hijos que sobrevivieran a la infancia. Sin embargo, las cosas dieron un giro muy interesante. Para el año 1688, Jacobo II estaba tambaleando en el trono de Inglaterra, porque resulta que se había convertido al catolicismo, y en ese punto Inglaterra ya era protestante, y desde luego que a las autoridades y a los nobles, que también eran protestantes, no les gustó nada tener un monarca católico. Peor, Jacobo II tomó una nueva esposa católica y engendraron un hijo, quien de acuerdo a las leyes de sucesión de la época, se convertía en el heredero al trono. Pero los nobles y el clero terminaron derrocando a Jacobo.
Guillermo apoyó la expulsión de su suegro en la llamada Revolución Gloriosa, que sacó a todos los católicos de la línea de sucesión. Y finalmente, María, la hija mayor de Jacobo, que sí era protestante, fue considerada como la siguiente reina. Pero, debido a la participación de Guillermo, ambos fueron coronados como monarcas conjuntos. A ella se le conoce como María II y a Guillermo como Guillermo III. Hay que decir que la verdad es que Guillermo estaba muy alejado de la línea de sucesión, y legalmente él hubiera tenido que ser únicamente consorte de su esposa, a quien le correspondía realmente la corona. Pero resulta que Guillermo se negó a ser un simple consorte y exigió ser coronado como un monarca. María, por su parte, se negó a tomar la corona sin su esposo. Por eso es que los dos terminaron reinando de forma conjunta, aunque en la práctica era realmente Guillermo la persona a quien controlaba la mayor parte del poder, con lo que la reina María estaba completamente de acuerdo, y en general como cogobernantes se mostraron unidos y felices. Pero no todo en su matrimonio fue perfecto, no. En algún momento, apoyada por su padre, María casi abandona el matrimonio, cansada de las constantes infidelidades de su marido. Pero finalmente se quedó con él. Guillermo abandonó a sus otras amantes y se concentró en una sola, Elizabeth Villiers, a quien colocó como dama de María. Pero cuando María murió el 28 de diciembre de 1694, Guillermo le prometió terminar su relación con Elizabeth, lo que hizo un año más tarde. No se le volvió a conocer ninguna amante, pero sí se le relacionó con hombres, y de hecho algunos historiadores consideran que pudo haber sido bisexual. De cualquier forma, Guillermo III no se volvió a casar y murió sin hijos legítimos en 1702. La corona quedó en manos de su cuñada, Ana Estuardo. Bajo su reinado se unificó de forma permanente Escocia, el norte de Irlanda e Inglaterra para formar lo que nosotros conocemos como Gran Bretaña. Sin embargo, con la muerte de Ana, la casa Estuardo llegó a su final porque ella no tuvo hijos legítimos. Después se tuvo que buscar en la línea de sucesión y llega a la dinastía de los Hanover. En esa dinastía es donde vamos a encontrar al cuarto Guillermo. Nacido en agosto de 1765, Guillermo fue el tercer hijo del rey Jorge III y su esposa, la reina Carlota. Por ser el tercero, no tenía altas expectativas de ser rey, y desde los 13 años se le empujó una carrera militar. Sirvió en la Marina, viajando por Europa y el Caribe en misiones militares. Por eso, en 1709, fue nombrado primer Lord Alto Almirante de Gran Bretaña. La juventud de Guillermo se vio marcada por su deseo de tener mayores ingresos y mejores títulos. Sin embargo, su padre, el rey Jorge III, perdió la capacidad mental para gobernar y vivió aislado mientras que el reino era controlado por su hijo mayor, Jorge, quien le dio mejores ingresos a su hermano Guillermo, pero no lo complació en todo. Guillermo tuvo que dejar a un lado la carrera militar y enfocarse en la política. Se sentó en la Cámara de Lores y entre sus muchos discursos destaca uno en donde habló en contra de la abolición de la esclavitud que aún existía en las colonias británicas. Aunque Guillermo era considerado un militar y político competente, su adicción al alcohol y al juego a veces lo hicieron ser muy criticado y también bastante impopular. Además, a los 26 años, se enamoró profundamente de la actriz Dorothea Bland. Ella se retiró de los espectáculos y ellos duraron 20 años con una vida doméstica relativamente normal. Tuvieron un total de 10 hijos ilegítimos a los que Guillermo reconoció. Pero al final Guillermo abandonó a Dorotea. Inicialmente ella conservó la custodia de sus hijos y un buen ingreso. Sin embargo, cuando Guillermo descubrió que ella estaba intentando actuar de nuevo, le quitó la custodia de sus hijos y también la pensión. Dorotea terminó viviendo en Francia, alejada de sus hijos y completamente empobrecida. Las razones detrás del rompimiento entre Guillermo y Dorotea eran bastante simples. En ese punto de su vida, Guillermo estaba bastante endeudado y quería casarse para obtener una buena dote de su esposa, aunque Guillermo también quería engendrar un heredero porque en ese punto ninguno de sus hermanos mayores había tenido hijos legítimos, lo que hizo que el Parlamento le prometiera dinero a cualquiera de los hermanos que trajera un heredero legítimo a la línea de sucesión. Pero buscar una esposa no fue tan sencillo, porque el regente, su hermano mayor Jorge, rechazó muchas de las mujeres a las que estaba buscando Guillermo, hasta que finalmente Guillermo se casó el 11 de julio de 1818. La elegida fue Adelaida de Sajonia-Meiningen. Ella realmente no era el mejor prospecto, no era la princesa más rica, ni tampoco tenía las mejores conexiones.
Apenas tenía conexiones decentes con los ducados de la nobleza alemana y la nobleza napolitana. Sin embargo, era bonita y amable. Además, era 27 años menor que Guillermo, por lo que se esperaba que fuera muy fértil. Sin embargo, el matrimonio no tuvo hijos que vivieran hasta la edad adulta, pero resultó que fue fiel y feliz. El carácter de Guillermo mejoró muchísimo junto a su esposa. Pasaron los años y tal y como se esperaba, los hermanos mayores de Guillermo murieron sin descendencia legítima. Y así a los 64 años, Guillermo heredó el trono como Guillermo IV. Su reinado vio varias reformas importantes, principalmente la abolición de la esclavitud en casi todo el Imperio británico, aunque muchas de sus reformas solo fueron supervisadas por Guillermo, quien gobernó en un papel mucho más ceremonial. A su muerte se dividieron un poco las cosas, Hannover pasó a otro de sus hermanos, pero lo que es el Reino Unido pasó a su sobrina Victoria, la hija de su hermano menor Ernesto Augusto. Ahora pues ya tendríamos lo que sería Guillermo V, sí, como les digo es que él decide conservar este nombre. Él actualmente es el príncipe de Gales, nació en Londres el 21 de junio de 1982. Es el heredero aparente al trono británico, por ser el hijo mayor del rey Carlos III, con su primera esposa, la princesa Diana. Está casado desde el año 2011 con Kate Middleton, junto a quien tiene 3 hijos juntos. Está el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. Él se convirtió en príncipe de Gales tras la ascensión de su padre al trono en septiembre del 2022. Cabe aclarar que todavía no ha sido formalmente embestido como príncipe de Gales, pero muy posiblemente lo estaremos viendo en un futuro. Actualmente, junto a su esposa, son los miembros más populares de la familia real y realizan activamente iniciativas enfocadas en la educación y el cuidado del medio ambiente. A pesar de las polémicas de los últimos años que se han desatado, sobre todo entre él y su hermano Harry, la verdad es que las listas de popularidad siempre las lideran él y su esposa, así que muchas de las personas ya están esperando que él se convierta en el próximo rey, pero pues para eso todavía falta tiempo, o por lo menos depende de si Carlos decide aplicar pronto la corona, o si decide conservarla hasta que muera, que es lo que personalmente yo creo que él va a hacer. Y pues bueno, yo realmente creo que él sí va a conservar este nombre, vamos a tener un Guillermo V, que realmente pues es un nombre que sí tiene tradición, sobre todo en la dinastía Hannover. Personalmente creo que tuvo una forma de llegar a Inglaterra muy, muy poderosa, que es con la conquista que hace Guillermo el Conquistador, que es un rey que realmente le da la ascendencia vikinga a los reyes ingleses hoy de Gran Bretaña. Entonces creo que es un nombre interesante, no está tan asociado a las desgracias como el de Carlos, así creo que es un buen nombre, con tradición, con historia. Y pues nada, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.